Bueno, buenos días. Creo que a esta clase ya no entra en el parcial, ¿verdad? Ya las del parcial ya las vieron, pero este día ya comenzamos con otra área de la microbiología, que es la micología. Vamos a tratar de cubrir con todos los objetivos. Este día no lo vamos a terminar. Esta es una clase que está programada para comenzarla hoy y terminarla, primero Dios, el día viernes. Entonces, comenzamos. El tema es generalidades de hongos. Y dentro de los objetivos que nos manda la Transmisibles 1 está hablar de las principales características de los hongos, su morfología básica, la fisiología, su nutrición, así como los grupos taxonómicos que nos interesan hablar el día de hoy, y su reproducción y las patologías que vamos a estudiar a lo largo de la temática de micología. En esta materia solo son 5 o 6 clases, y de esos es lo que vamos a tratar de abarcar. Entonces, dentro del tema están las generalidades, la morfología, la fisiología, la nutrición, los requerimientos de oxígeno, la temperatura óptima de crecimiento, la taxonomía, su reproducción y las diferencias que tienen las bacterias con los hongos. Bueno, vamos a tratar de ir hablando de cada uno, ¿verdad? Tal vez no en el orden establecido, pero sí vamos a tratar de ir hablando de cada uno. La parte que estudia los hongos, o la parte de la microbiología que estudia los hongos, de la microbiología, que estudia los hongos, se llama micología, que deriva del griego miques, que significa setas. Hasta antes del descubrimiento del microscopio, pues hongos como tales solo se reconocían los hongos de sombrillita, ¿verdad? O los hongos que nosotros vemos a simple vista. Pero esos hongos son los hongos pertenecientes al grupo de los macromicetes, y fue hasta el descubrimiento del microscopio en que se empieza a estudiar la estructura de los hongos micromicetes, que es los que prácticamente vamos a seguir hablando en el resto de las clases, y son los que están realmente involucrados en la mayoría de patologías que nos interesan. ¿Por qué los hongos deben de ser estudiados acá? ¿Y por qué usted debe de saber como médico la existencia de las patologías causadas por hongo? Es porque a la fecha, de más está decir, el aparecimiento de mayor casos de infecciones por hongos, por el mismo hecho de las inmunodeficiencias, por multitud de casos, ¿verdad? Y de causas. Y por supuesto, los hongos son microorganismos que su relación con el huésped o su relación con el humano es precisamente de aprovechar la parte del humano, de la parte de poca defensa del humano. Y por supuesto, el hongo, siempre lo he dicho, que el hongo llega hasta que el humano lo permite, hasta donde el humano lo permite. Si el humano tiene suficiente, estoy hablando de humano porque estamos en micología médica, ¿verdad? Y por supuesto, si estuviéramos en veterinaria, diría yo también, aparte de eso, los animales. Pero en este caso, si el humano tiene suficiente sistema inmune a su nivel, va a defenderse muy bien de infecciones de hongos. Pero si este paciente pues no está inmunodeprimido por alguna razón, pues el hongo va a aprovechar la oportunidad, ya sea que el hongo sea oportunista o no.
para avanzar en la patología que pueda realizar. Bueno, entonces esa es parte de nuestra importancia de conocerlo, de conocer no solo pensar que en los libros está escrito y que aquí no nos va a suceder, pero sucede más de lo que nosotros creemos. La función real de los hongos no es venir a este mundo solo a crearnos patologías, sino que realmente la función real de los hongos en este mundo fueron creados para ser biorecicladores o biodesintegradores. De hecho, si nosotros ponemos en tela de duda eso, es bien fácil comprobarlo. Muchas veces en personas que ya están en último momento ya para partir, ¿verdad? Ya el hongo en sí mismo hace las suyas y comienza a biodesintegrar, aun cuando el paciente está vivo, ¿verdad? Pero empieza a aprovecharse el hecho de que ya para ello ya es hora de biodesintegrar, ¿verdad? Es feo decirlo, pero prácticamente ese es su papel, ese es su trabajo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a verlos que en el ambiente, ya sea en nuestros alimentos arruinados, lógicamente, en aquellos zapatos viejos que están un poco humedecidos, en las carteras o en cualquier superficie que no ha sido limpia, ¿verdad? Y que está expuesta a las esporas de hongos y por supuesto tienen las condiciones para crecer. Entonces vamos a ir viendo que en algunas cosas usted se recuerda muy bien, le es muy fácil recordarlo porque lo ha visto en la vida diaria. Entonces, prácticamente hay hongos que son cosmopolitas, que nosotros podemos decir que los tenemos en todos lados, pero hay algunos que son de limitada geografía, y matemáticamente se cree que hay 1.500.000 especies, ¿verdad? 70.000 aproximadamente registradas, y anualmente se encuentran por lo menos 1.700, pero de esas 300 aproximadamente son las que se encuentran parasitando el humano. Déjeme decirle que estas ahora con la técnica de biología molecular, ahora ya de 300 creo que van a subirse a 600 porque ya cada vez vamos encontrando mucho más. Entonces, de eso es muy cambiante, la verdad. Morfológicamente, los hongos los vamos a conocer microscópicamente y macroscópicamente, y vamos a empezarlos a conocer de esta forma. Microscópicamente, sus unidades estructurales son el hongo unicelular, que es llamado levadura, y el hongo multicelular, que es llamado hifa. Entonces, dentro de él, pues, lógicamente vamos a ver que hay organelos, y aquí vamos a empezar a sacar diferencias entre lo que usted ya estudió de bacteriología y que tiene todo el bagaje de conocimiento en sus clases de bacteriología. Les hablaron de la fisiología de las bacterias, les hablaron de la estructura de las bacterias, les hablaron de cómo las bacterias se defienden en cada uno de los casos, y ahí vamos a ir sacando, es parte de uno de los objetivos, vamos a ir sacando poco a poco las diferencias, y luego usted las reúne todas. Vamos a decir entonces que dentro de los hongos, micromicetes, pues son microorganismos con un núcleo verdadero, y si son núcleo verdadero, están dentro del grupo de los eucariotes, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un núcleo muy bien formado con una membrana nuclear, no hay ahí otro detalle.
Vamos a decir que también tiene otros organelos que las células eucarióticas poseen, con las mismas funciones que poseen las células eucarióticas. Poseen este aparato de Golgi, los ribosomas, que son 80S, diferentes a los de las bacterias, que son 70S. Las levaduras, los organismos unicelulares llamados levaduras, tienen los mismos organelos que los hongos multicelulares llamadas hifas, ¿verdad? Sus unidades llamadas hifas, y el conjunto de hifas se llaman hongos miceliales, y estos se llaman hongos levaduriformes. Tanto las levaduras como las hifas poseen los mismos organelos, ni uno más ni uno menos, y también poseen la misma composición de la pared y la misma composición de la membrana. La única diferencia entonces es su morfología, su forma, ¿verdad? Las levaduras por lo general siempre son redondas, ovaladas o un poco más elipsoides, y las hifas pues son estructuras tubulares que a lo largo de ese tubo, de esa longitud del tubo, puede ser una longitud variada, a lo largo de ese tubo el hongo puede tener o no estar dividido por septos. Si está dividido por septos, lógicamente va a recibir el nombre de hifa tabicada, y si no posee septos, va a recibir el nombre de hifa cenocítica. Los hongos aumentan su tamaño por el mecanismo de crecimiento apical. Crecimiento apical o extensión apical. ¿Qué significa eso? Que en los extremos de la hifa se colocan las vesículas. En las vesículas existen dos tipos de vesículas, las macrovesículas y las microvesículas, y ellas son las encargadas de romper espacios para que puedan entrar, las macrovesículas rompen espacios para que puedan entrar las microvesículas y sintetizar nueva pared y por supuesto ir avanzando. Bueno, dentro de la estructura microscópica o la composición de la pared y de la membrana de los hongos, vamos a mencionar que en la membrana plasmática existen compuestos llamados ergosteroles, y a estos son a los que debe de usted darle puntual importancia por situaciones de que luego usted va escuchando la composición de esta membrana plasmática. Posee entonces estos componentes como los ergosteroles. Luego está la pared, y en la pared está compuesta de quitina, de glucanos, 1,3 glucanos y 1,6 glucanos. También puede estar formada de las manosas o manoproteínas, y decirles que la quitina, que es un carbohidrato que le da dureza, es la misma quitina que tienen los crustáceos, es la misma quitina que tienen los insectos, y le da dureza a la pared. Por lo tanto, los hongos son de pared rígida. Y por esa pared rígida es que necesitamos los mecanismos que acabo de mencionar del crecimiento apical. Cuando nosotros hablamos de los glucanos y de los mananos, debemos de tener presente que dentro de los diferentes hongos que existen,
Algunos son útiles para la misma virulencia del microorganismo. Y así ellos pueden ir avanzando, colonizando, infectando y por supuesto dando la enfermedad. Entonces, de estos componentes nosotros no debemos de olvidarnos cuál está en la pared, cuál está en la membrana y cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces, hasta ahorita ¿dónde estamos? ¿Qué diferencia hay entre una bacteria y una levadura? O por aquello decir que la levadura es el organismo unicelular que podríamos llevarlo a confundir con una bacteria. ¿Alguien que me pudiera decir una tan sola diferencia? Solo uno. ¿Mande? El núcleo, lo primero, ¿verdad? Es lo primero. La bacteria no tiene núcleo y esta levadura sí lo posee completo. Los ribosomas que les mencionaba, que son ribosoma, la levadura 80S y la bacteria 70S, ¿verdad? Y así vamos sacando que aquellos organelos que los tienen muy bien conformados, como los piroxisomas, ¿verdad? Que los tienen muy bien conformados la célula eucariótica, la bacteria no los tiene. Los hongos no son móviles, excepto unas llamadas micorrizas, que esas las sacamos de aquí porque no son de importancia médica. No tienen órganos de locomoción. ¿Qué órganos de locomoción pueden tener las bacterias? Los flagelos, ¿verdad? Pero nosotros en esta no vemos ningún flagelo. Entonces ahí vamos sacando diferencias entre ellos. Bueno, por el hecho de ser de paredes rígidas, entonces ellas no pueden englobar el material que quieren comerse. Ellos no la pueden fagocitar, ellos no pueden hacerse más grandes para fagocitarlo. Por lo tanto, entonces, por el hecho de que su pared es rígida, ¿por qué compuesto es rígida la pared? Por la quitina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que necesita el hongo para poderse nutrir? Lo que hace entonces es que tiene enzimas que van a digerir o que van a hidrolizar los componentes que en el medio están, en el medio de cultivo, en el medio el humano, en el medio el animal, en el medio el zapato, en donde estén. Ellos van a sacar, sí, digo el zapato porque pueden estar en cualquier parte, ¿verdad? A donde estén, me quiero explicarme que donde ellos estén, ellos necesitan nutrirse. Ellos necesitan absorber nutrientes de donde se encuentren, de las paredes, de donde se pueda crecer. Entonces van y sacan enzimas para poder digerirlas. Ellos no tienen un estómago como el suyo, que ahí es donde usted hace la digestión, ¿verdad? Sino que ellos necesitan sacar las enzimas, poder digerir, y luego cuando eso ya está digerido y está en pequeños péptidos o pequeños componentes, él los absorbe. Entonces el mecanismo por el que se nutren tanto las levaduras como los hongos miceliales va a ser el mecanismo de absorción. Para esta digestión o para nutrirse, para este proceso de nutrición, los hongos tienen dos tipos de enzimas, que son las enzimas constitutivas, que son las que el hongo todo el tiempo tiene para el alimento que este hongo prefiere. Porque hablando de nutrición,
hay hongos que prefieren alimentos lipídicos, hay hongos que quieren o prefieren queratina, hay hongos que prefieren compuestos descompuestos, por decirlo así, los saprófitos, que quieren algo muerto, o algunos quieren algo materia orgánica viva. Entonces, dependiendo de lo que ellos necesitan o quieren, ellos tienen estas enzimas constitutivas, siempre las poseen. Eso es como cuando nosotros siempre queremos frijoles, en el desayuno queremos frijoles, plátano frito y huevo. Y si es una tortilla tostada, mejor. Bueno, eso es a mi buen salvadoreño, ¿verdad? Pero de repente me dicen, no, fíjese que no hay nada de eso, sino que hay otra cosa menos eso. Entonces, ni modo, el hongo tiene que dar lo que no tiene siempre, y entonces induce esas enzimas a lo que tenga, para el alimento que tenga enfrente. Entonces estas solo son como de emergencia. Las inducidas son como de emergencia, solo para sobrevivir en el medio donde se encuentra. ¿Sí? No sé si me explico. Bien. Entonces, ¿qué requerimientos en general va a necesitar estos hongos? ¿Qué vamos a necesitar para que estos hongos se nos puedan multiplicar, establecer y multiplicarse? Para comenzar, necesitan una materia nitrogenada. Por lo general es la peptona. No lo quería decir, pero porque se me pidió no hablar de medios de cultivo, pero por lo general la peptona que se le agrega a los medios de cultivo. Ustedes lo van a ver en el laboratorio y no es algo que se deba de esconder, ¿verdad? Lo van a ver en el laboratorio y van a hablar del agar glucosado de saburó, que lo que tiene básicamente es peptona. Y aparte de que lo que tenga es peptona, es glucosa. Dentro de los requerimientos de estos hongos, ahí van los azúcares, y el azúcar que más frecuentemente utiliza es la glucosa. Luego necesitan un soporte sólido. ¿Qué me dice de eso? Que en el líquido es bien difícil que ellos vayan a crecer, aunque crecen. Dentro del soporte sólido, si no hablamos de medios de cultivo, de soporte sólido es cualquier superficie que usted se pueda imaginar. Por eso ya no voy a mencionar zapatos, porque me hicieron una cara de extrañeza y se pueden confundir y van a decir en el examen, se van a confundir con el zapato. Entonces, cualquier soporte sólido donde pueda crecer. El pH que necesitan los hongos es un pH ácido, de 6 a 6,5. Por lo general, algunos van a necesitar un poquito más, algunos van a necesitar un poquito menos, pero ahorita lo que les estoy dando son los rangos que son como más generales. De 6 a 6,5. Adecuada aireación, tal que nosotros en el laboratorio, cuando los queremos cultivar, necesitamos ponerle un tapón que dé suficiente aireación. Paradójicamente, el hongo contaminante o el del día a día, por lo general crece en lugares donde están como bien húmedos y cerraditos, ¿verdad? Pero el hongo aún así necesita suficiente aireación. Y la temperatura, ¿a qué temperatura por lo general ustedes oyeron que las bacterias crecían? ¿A qué temperatura las bacterias crecían? A 36 o 37 grados, ¿verdad? Los hongos en general, vamos a decir que ellos necesitan una temperatura en general, van a necesitar una temperatura de 28 grados centígrados. El 28, o en sus libros hablan de 25 grados,
Todo eso depende de la temperatura ambiente en la que estemos. O algunos libros dicen temperatura ambiente. Pero yo voy y les pregunto, la temperatura ambiente de El Salvador a estas alturas está a 28. Hasta 28. Está bastantito más arriba, ya casi llegando a 42. No, tampoco, pero ya casi, ¿verdad? Entonces, decir temperatura ambiente, eso solo es para los países que o así manejan sus temperaturas casi que estables, que no creo con el cambio climático, o simplemente mejor digamos los números 28 grados centígrados, ¿verdad? Es lo que nosotros necesitamos. Y algunos, yo les decía que ellos eran bastante conformes, ¿verdad? Bastante básicos con lo que se les pone, con los que se les da o lo que les toca vivir en el ambiente. Pero algunos que son como digamos más exclusivos necesitan algunos vitaminas, que pueden ser que la vitamina B, por lo general las vitaminas del complejo B, de burro, B labial, es la que ellos más o menos, la mayoría de hongos son las que a veces requieren. Algunos, todos el complejo o algunos solo alguna del complejo para obtener mejor crecimiento. Ahora, por los requerimientos de oxígeno, que ya más o menos lo hablamos, ahí donde estábamos hablando de la aireación adecuada, decimos que dentro de los hongos que pueden parasitar al humano o dentro de los hongos que pueden estar dando patologías en el humano, involucramos el grupo de los aerobios facultativos y de los microaerofílicos. Conforme ustedes vayan viendo cada hongo, pues ahí se les va a ir diciendo si es microaerofílico, si es aerobio o es aerobio facultativo. Hay hongos anaerobios, pero esos no los vamos a estudiar porque no nos va a interesar por los cuadros clínicos, ¿verdad? Entonces, del grupo que sí nos interesa, vamos a hablar de precisamente esos tres grupos. Que ustedes cuando vieron sus clases de metabolismo, pues ya estudiaron todos estos procesos. Por la temperatura óptima que necesitan, como todo microorganismo y como todo ser vivo, se clasifican como psicrófilos, mesófilos y termófilos. Y como usted ya bien lo sabe, nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de aquellos que son mesófilos, que están dentro de nuestro rango de temperatura corporal, que es el de mesófilos, que es dentro de los 15 a 35 grados. Y de aquí mencionamos a este grupo de hongos anemófilos, que son hongos ambientales y están capacitados para poder sobrevivir en el ambiente a esas temperaturas y que del ambiente es que nosotros lo podemos adquirir. Los hongos pueden venir del origen exógeno y del origen endógeno. Dentro del origen exógeno, lógicamente los podemos tomar o del ambiente en general, o los podríamos tomar de otro humano, ¿verdad? De contacto con otro humano infectado. Y de ahí que nosotros incluimos este grupo de hongos anemófilos. ¿Por qué les he puesto lo de la arena del desierto y lo del... Ajá. Están en la... Porque he puesto que son de 25 a 75, de 35. No, es de 20 a 30, los que están como en el ambiente, de 20 a 30. Los anemófilos,
Bien, podrían estar. Eso es lo que les iba a decir. Vaya, sí. Lo que les quería decir era que, ¿por qué les he puesto eso? Si ustedes se fijan, está buena cantidad de nieve y la arena del desierto. Por ejemplo, les doy un ejemplo de del género Aspergillus, que es de los mejores ejemplos que hay. Aspergillus es totalmente... le dan el término de omnipresente, pero que a mí no me gusta, ¿verdad? Porque omnipresente es solo Dios, ¿verdad? Pero le dan ese término dentro de la micología porque lo encontramos esporas en casi todas partes. Entonces, Aspergillus ha sido aislado de lugares tan calientes como la arena del desierto, como lugares tan fríos como la nieve, ¿verdad? Han hecho estudios de la nieve y han aislado hongos del género Aspergillus. Entonces, hay hongos como ellos que pueden ser exageradamente tolerantes a los extremos de las temperaturas y otros no, ¿verdad? Pero lo que sí quisiera yo que quedara en el término que es los hongos ambientales son los que nosotros podríamos recibir para poder desarrollar una enfermedad. Ahora, otro punto importante que debemos de ver para las diferencias que nosotros estamos tratando de sacar entre las bacterias y los hongos, vamos a decir dos términos: el tiempo de duplicación y el tiempo de crecimiento. El tiempo de duplicación, como su término lo dice, ¿verdad? No está más allá de lo que ya dice su palabra. ¿Cuánto tiempo el hongo lleva para duplicarse? ¿Cuánto una levadura se lleva para formar su célula hija, ¿verdad? Su levadura hija, y formar lo que se llama una blastoconidia. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar en duplicarse y cuánto tiempo voy a tardar yo en poder ver un crecimiento? Entonces son dos términos diferentes. Para no sacar tanta... no, más bien, yo creía que ya habían hecho algún cultivo en el laboratorio, pero creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, se los recuerdo o se los traigo a las clases que ya recibieron de bacterias. Casi todos les hablaban de que necesitaban un tiempo de crecimiento de 18 a 24 horas. De 18 a 24 horas para usted ver crecimiento. O sea, decir, sí, aquí hay crecimiento, ¿verdad? Mientras, entonces, para que yo dijera que a las 24 horas iba a haber crecimiento, esas bacterias se duplicaron en minutos. Y los hongos, ya sean levaduras o hifas, se van a duplicar en horas. Por lo tanto, si se va a duplicar en horas, el crecimiento que yo voy a ver o que voy a esperar o necesitar para ver un crecimiento en los hongos, voy a necesitar días. Entonces, ¿por qué usted es importante que escuche esto? ¿Por qué es importante? Usted en unos pocos años va a ser médico, va a estar al frente de un paciente y probablemente ese paciente necesita que se le haga un estudio de hongos. Entonces, usted sabiendo esto se va a acordar de esta pizarra y de esta, seguramente se va a acordar de esta pizarra y se va a acordar de esta clase. Y entonces usted va a decir, le quiero mandar un cultivo de hongos a este paciente, pero no lo voy a tener mañana como una bacteria, ¿verdad? Sino que se va a tardar días. Pueden ser 6 días,
Pueden ser 8 días, pueden ser 15 días, pueden ser 3 semanas, pueden ser hasta 6 meses. Los demás, el crecimiento lento, pueden llegar hasta 6 meses, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hay otra diferencia con el crecimiento de bacterias, su tiempo de duplicación y su tiempo de crecimiento. Entonces, vamos a ver que para estos hongos que nosotros queremos estudiar, hay 3 términos que nosotros tenemos que conocer. Los hongos saprófitos, que son toditos los hongos que están en el ambiente, y uno que otro que pueda ser parte de alguna flora de algún animal, o microbiota de un animal. Entonces, estos hongos saprófitos son los que se van a estar alimentando de esa materia orgánica descompuesta de las cuales les hablaba. Y los hongos parásitos son los que se van a alimentar de la materia orgánica viva. Entonces aquí yo quiero que hagamos una diferencia, porque de aquí en adelante se les va a estar hablando de una fase saprófita del hongo y de una fase parasitaria del hongo, porque hay hongos que se pueden comportar como saprófitos y como parásitos, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que se sepa bien qué es cada uno. Parásitos en su ambiente, materia orgánica descompuesta, ¿verdad? Y o muerta. Y los parásitos son los que se alimentan de materia orgánica viva. Hay otro grupo, como por ejemplo el hongo llamado Pneumocystis jirovecii, es un parásito estricto u obligado. Es un parásito que ese parásito no está en el ambiente, no puede vivir, no puede sobrevivir en el ambiente. Por lo tanto, siempre va a estar en un ser humano, como en un ser vivo, como parásito obligado, y se va a transmitir de este ser vivo al otro ser vivo. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, y de allí, que para los que están tomando fotos, video, etcétera, pero no me dijeron para venir bien peinada, pero yo sé que no me sacan a mí, pueden tomarle a ese cuadro. ¿Qué es lo que hay en ese cuadro? Simplemente la recolección de lo que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Algunas cosas faltan y ahí las agrega usted, pero exactamente está lo que hemos venido hablando. Hablando del núcleo, que los hongos son eucarióticos y las bacterias procarióticas. El tamaño, ahí quizás eso no lo habíamos tocado, el tamaño allí dice un aproximado. De hecho, cuando habla que el tamaño de las bacterias, ustedes ya las vieron en los frotis, ¿verdad? Ya enfocaron y ya vieron las bacterias, y aún en 100 por, ustedes las vieron bien pequeñitas. Pero los hongos, aún las levaduras, que son las más pequeñas, que podríamos decir que son de las más pequeñas estructuras que los hongos pueden tener, pueden andar entre 15, 20 o a 50 micras. Pero hay estructuras mucho más grandes del hongo, que ya vamos a ver vamos a hablar de las macroconidias, que pueden llegar hasta más de 150 micras. Eso quiere decir que yo no voy a necesitar un microscopio 100 por para ver esas estructuras. Yo aún las puedo ver desde 4, desde 10, por supuesto, casi siempre nos quedamos con el 40 por.
Entonces ahí vamos a la diferencia de tamaño. Se los digo porque cuando hagan su laboratorio, eso les va a ser de utilidad. Luego en el citoplasma, pues que vamos a tener las mitocondrias, el retículo endoplásmico. En las bacterias no existe, no está. Y los ribosomas, que ustedes ya saben la diferencia. Ahora, en la pared celular está la N-acetilglucosamina, que es la misma quitina. Y en las bacterias, la N-acetilmurámico y el N-acetilmuramínico. Les decía que en la membrana citoplasmática de los hongos están los esteroles, que es por lo que los hongos están clasificados como hongos y separados de otros reinos. Así como el hongo está separado de los vegetales porque no poseen clorofila y porque son heterótrofos y los vegetales son autótrofos. Así entonces también el esterol, el hecho de tener el esterol, lo separa de otros microorganismos. Entonces debe tenerlo muy en cuenta. Luego poseen los hongos esta característica que es el dimorfismo. Algunas especies lo tienen y otros no, ya lo vamos a ver eso. Y por supuesto en las bacterias no está presente. Y de allí lo del pH, ¿verdad? La temperatura, el tiempo de duplicación, el tiempo de crecimiento y comparados, por supuesto, los hongos y las bacterias son de crecimiento lento los hongos y de crecimiento rápido las bacterias, en la generalidad. Pero dentro de los hongos, quiero decirles que dentro de los mismos hongos hay hongos que son de crecimiento rápido, moderado y lento. Y las concentraciones de azúcares que cada uno de los grupos soporta para su crecimiento. Entonces, si regresamos al punto de comenzamos, que era la morfología de estos hongos, y recordamos las unidades estructurales, la levadura y la hifa, vamos a ver lo que es como tal una levadura. Por lo general, las levaduras, les decía yo, que son esféricas. Si se reproducen por gemación, si usted está viendo esta parte esta es la levadura. Y aquí lo que sucede realmente es que en este punto se colocan las vesículas de las que les hablaba, ¿verdad? Las macrovesículas empiezan a romper puntos para que las microvesículas que tienen quitina sintetasa vayan sintetizando más pared y vayan extendiendo esa blastoconidia. Y de ahí se forma, pues, al formarse su hija y llegar el tiempo de separación, entonces lógicamente esa levadura va y forma otra hija y así sucesivamente. El conjunto ya de estas estructuras microscópicas, macroscópicamente se observa como un crecimiento cremoso, que se describe como un crecimiento de bacterias, que creo yo que más de alguna vez ya vieron el crecimiento de bacterias, unas colonias de bacterias. Si nosotros las coloreamos, siempre las vemos esféricas, ¿verdad? Y aquí tenemos que buscar esta estructura que es la formación de la levadura hija, que es la blastoconidia. Otra característica microscópica que debemos de observar, y esto lo van a ver en la clase donde vean género criptococo, es la levadura capsulada. La única levadura capsulada que existe hasta la fecha es el género criptococo. Esta que usted ve es la levadura, y este espacio que se observa entre la levadura y el espacio negro, el fondo, esta es una coloración negativa, se ha coloreado el fondo, y este espacio es perteneciente a la cápsula, que si ustedes ya se recuerdan de sus clases de bacterias, la cápsula es
Como la criptomoneda. A ver, ¿qué se lo puedo? Ajá, entonces les decía que la cápsula usted ya más o menos se ubica que le sirve para un factor de virulencia. Bueno, las levaduras, solo los hongos levaduriformes forman esta estructura que se llama pseudo-hifa, una falsa hifa. Hifa. Se los repito porque en su manual se fue un corrector ahí de Meque que lo corrigió y dice pseudo vida, algo así, pseudo vida, algo así. Es pseudo hifa. Lo que pasa y lo que sucede es que es una levadura que tuvo a su levadura hija. Esa levadura hija, en vez de separarse e independizarse, se quedó pegada a su mamá y la hace jaladita, ¿verdad? Y la empieza a estirar. Si usted se fija acá, espere, si usted se fija acá, esta es una, esta es otra, como salchicha, ¿verdad? Esta es otra, esta es otra. Se recuerda que cuando les hablé de las hifas, les hablaba de tabiques. Estas no son tabiques, sino que es una levadura completamente separada de la otra, solo que se ha quedado jalándose una con otra. O sea, no hay conexión entre una y la otra. Son totalmente independientes, pero pegaditas, algo así. Independientes porque no hay conexión entre una y la otra, no hay paso de material entre ellas. Entonces, solo estos hongos son los que van a poseer estas estructuras. Ahora, los hongos miceliales, si nosotros avanzamos ahorita en el tiempo, vamos a hablar de las estructuras de reproducción de los hongos miceliales, que se llama, la estructura del hongo micelial se puede reproducir por conidias o esporas. Y este crecimiento se da de esta manera. Al colocar una esporita, de la espora o de la conidia se va formando la hifa, y este conjunto de hifas recibe este nombre de micelio. Las colonias, y ahí es donde les mencionaba el zapato, en las colonias de estos hongos son, de usted desde que la ve como aterciopelada, la ve como polvorienta, la ve como algodón, y eso es a lo que le conocemos como un crecimiento micelial. Hasta ahí nos vamos a quedar porque no nos vamos a meter en descripciones exóticas porque los objetivos no nos lo permiten. Entonces, solo sí recordar a lo que me estoy refiriendo cuando yo digo el hongo micelial y cuando hablo de hongo levaduriforme. Eso es lo que yo quiero que les quede como que bastante claro. Entonces, cuando hablamos de micelio, debemos de hablar de dos tipos de micelio. Vea, este es un tubo que se le ha tomado una fotografía con un 4x, con un objetivo aumentado en 4x, y se ve todo esto como que es una bolita de algodón, ¿verdad? Y se ve un micelio que está por encima de la superficie del cultivo y otro que está por dentro del cultivo. Entonces, se van a conocer dos tipos de micelio, que es el micelio vegetativo, que su función es nutrición, desarrollo, fijación y edificación de la parte reproductora, y el micelio reproductivo o aéreo, que es todo esto. O sea, el vegetativo es bien poco probable que nosotros lo podamos observar,
Pero si observamos el micelio reproductivo o aéreo, que es todo esto, es donde se colocan, o se producen, mejor dicho, el término correcto es se producen los órganos de reproducción. Y esos órganos de reproducción, ¿para qué nos van a servir? Esos órganos de reproducción en micología lo que nos sirven es para la identificación del hongo. Yo puedo decir entonces que un Aspergillus es Aspergillus porque le he observado su forma de reproducción. Entonces, otro punto que hay que sumarle a esto, vamos a conocer que los hongos miceliales, las hifas que les hablaba al principio, por poseer o no, por poseer, se me fue todo. ¿Dónde estamos? Ya fijaron que falta bastante, ¿verdad? Pero es que yo les dije que íbamos a terminar el viernes. Tranquilos. Por poseer tabiques, las vamos a clasificar como hifa, septada o tabicada. ¿Ven? Estos tabiques, si nosotros lo observamos más de cerca, ya no lo quiero estirar porque me va de ahí. Si lo vemos más de cerca, esos tabiques tienen un poro septal. No es una pared cerrada completamente, sino que es una pared que tiene una puerta entre tabique y tabique. Y si nos fijamos, entre tabique y tabique pueden pasar los organelos que por el tabique logren pasar, por el tamaño de los organelos, ¿verdad? Pero el protoplasma puede ir de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, se van a decir entonces, nosotros tenemos que describirlas como hifa tabicada. Ahí recuerde que les hablaba de las vesículas, ¿verdad? De las macro y micro vesículas para el crecimiento de tipo apical. Aquellas hifas que no tengan tabique, le vamos a llamar hifa cenocítica. Como un dato importante es decirles que las hifas cenocíticas pertenecen a los hongos inferiores, clasificados como inferiores, pero que usted como médico debe saber que cuando estamos ante un hongo de hifas cenocíticas, el paciente podría morir en 3 días. No nos da el tiempo de sacar el cultivo. El paciente puede morir antes de lo que nos salga el cultivo. Otro dato importante. Ya con eso vamos a terminar. Está preciso por irse. Otro dato importante es cómo se clasifican las hifas por su color. Usted a estas alturas ya sabe lo que significa la palabra hialina, ¿verdad? Que es transparente, totalmente sin color. Nosotros lo vemos azulito ahí, es por el colorante que le hemos puesto, ¿verdad? Entonces, las hifas por su color se clasifican en hialinas o dematiáceas si poseen color café o ámbar. ¿A qué se debe ese color café? Es a la cantidad de melanina que este hongo puede poseer. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando usted habla de una hifa, no puede decir solo hifa. Óigame cómo se lo estoy diciendo porque así se lo voy a evaluar.
No puede solo decir hifa. Es una hifa de hongo. Usted tiene que decir las características porque son parte del nombre de esa estructura. Y usted va a describirla como hifa tabicada hialina o hifa tabicada de matiácea o pigmentada. ¿Sí? Entonces, de los hongos que son tabicados pueden haber hialino y puede haber de matiáceo. Pero de los hongos que no son tabicados, o sea, los cenocíticos, solo existen hifas hialinas. No hay hifas cenocíticas pigmentadas. Se lo estoy comentando porque al hongo, famoso hongo negro, ¿verdad? Que decían el hongo negro, no era tal hongo negro, era un hongo hialino, que las lesiones se veían negras y por eso les llamaban hongo negro. Pero en el caso de los hongos de matiáceos, si usted tiene microscópicamente estructuras pigmentadas, las colonias que se formen van a ser colonias con un micelio negro o café oscuro o gris, ¿verdad? Entonces eso debemos de llevarlo en cuenta porque cuando le den las otras clases se lo van a ir comentando y usted tiene que ya saberlo. Entonces, para quedarnos hasta aquí nos vamos a hacer el repaso. La unidad de los hongos levaduriformes es la levadura. Su colonia es parecida a bacterias. La unidad de los miceliales es la hifa y su colonia se va a ver como lo describimos, como motas de algodón, aterciopelado, polvoriento, de diferentes colores. Pero siempre vamos a decir que su unidad es la hifa, que por tener tabiques o no se llama tabicadas o cenocíticas. Las tabicadas poseen un poro septal que en este caso permite el paso de el material de un septo al otro. Por color se van a dividir ¿en qué? En hialinas o de matiáceas. Y por supuesto el micelio tiene dos partes, que es el micelio vegetativo y el reproductivo y aéreo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque ya faltan 5 para las 10 y creo que van para psicología.